¿Qué es la historia? La historia es el estudio del hombre a través del tiempo. Esta sencilla pero a la vez completa definición del historiador Mark Bloch nos da a entender en términos generales el concepto de la historia. Pero, ¿historia para qué? Como es bien sabido, la historia es el mejor método para conocer lo que nos rodea. Es la única manera de conocer los orígenes y los por qué de los hechos o causas influyentes en el presente, productos de situaciones pasadas que nos han llevado a tener una cierta posición mundial en la actualidad. México, un país rico en la historia, con acontecimientos y personajes de suma importancia, y que nos ha creado un patriotismo e identidad desde el inicio de la humanidad, las antiguas culturas mesoamericanas y hasta un México revolucionario. En un país que crea héroes y villanos para darle un sentido a su propia historia. Un país donde es más importante el dinero que la educación, y que es más que claro que la política siempre ha tenido algo que ver con muchos de los hechos más trascendentales del país. Un país donde la historia es historia. Pero, ¿cómo enseñar y cambiar el concepto de historia de algo aburrido a algo llamativo e interesante para los alumnos? Comprender que el papel más importante de la historia, como materia formativa, es hacer más competente y analítico al alumno, cómo saber interpretar los procesos históricos y que comprenda la relación de los sucesos pasados que han influido y que lo rodean en la actualidad. Y que se entienda que no solo es una cuestión de memorización de fechas y nombres, sino que su función principal consta de reflexionar y promover el espíritu crítico de los individuos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, no es así. En la lectura Miradas Diversas, los autores Delgado, Pajes, Pla y Latapí han realizado estudios y con base a su trayectoria profesional, hacen referencia y recomendaciones de ciertas técnicas y herramientas necesarias que ellos consideran son factores importantes para el mejor aprendizaje y comprensión de la historia, y que además ayudan al docente a poder impartir esta materia de una forma más atractiva para el alumno. De estas recomendaciones podemos mencionar tener el hábito y gusto por la lectura, desarrollo de una capacidad crítica analítica y la creación de métodos didácticos que ayuden al mejor aprendizaje y comprensión de la historia. Mediante un estudio social, comprendimos que los alumnos de educación básica entienden o se les ha planteado que la historia es exclusivamente una ciencia que estudia el pasado, sin crearle un pensamiento crítico y analítico con base en sus conocimientos históricos obtenidos. Sin embargo, con el concepto inicialmente mencionado, sabemos que la historia está en continua actualización y no solo se trata del pasado, sino también del presente y el futuro. Además, todos somos y creamos historia. Durante el estudio social y con la pregunta, ¿crees que la historia te servirá para algo en tu vida y crees que la historia es necesaria en tu educación formativa? La mayoría de las respuestas fueron un no, que no consideraban necesario aprenderse fechas y nombres de personajes que nunca conocieron. Con esta simple pregunta y las respuestas obtenidas, volvemos a confirmar que la enseñanza y aprendizaje de la educación en historia presenta deficiencias y poco interés por parte del alumnado. Hemos considerado que es muy probable que el método de enseñanza de algunos maestros no llegue a crear ese pensamiento crítico y analítico en los alumnos para que tengan presentes los hechos históricos y cómo es que han repercutido en la actualidad. No obstante, sabemos que esto no es solo cuestión de los docentes, sino también de una de las principales herramientas de la educación pública, los libros de texto gratuitos. Ante esto, le preguntamos a un especialista en el tema, al doctor Martín Hurtado, sobre qué pensaba de los libros gratuitos, y esto fue lo que nos dijo. ¿Qué es lo que habría que cambiar? En algunos casos, el lenguaje, pues no está de acuerdo a la edad psicológica de los niños. Y cuando digo psicológica no me refiero a estadios de desarrollo psicológico autónomos, sino más bien al desarrollo psicológico que los alumnos tienen con respecto al conocimiento de la historia. Entonces, nos queda claro que los libros de texto gratuito pueden no ser completamente la herramienta base que se necesita para la enseñanza de la historia. A pesar de esto, estos mismos se pueden complementar, ya sea con libros de autores independientes, con investigaciones minuciosas
y de información verídica y confiable en Internet, o ambos. Y bien, además de estas herramientas, contamos con un sinfín de fuentes más para lograr la comprensión y estudio de la historia, las cuales se dividen en fuentes primarias y secundarias. Las fuentes primarias son aquellas que se generaron en la época que se está estudiando. Ejemplos de ellas son libros, testimonios orales, edificaciones y vestigios. Las fuentes secundarias son aquellas que nos hablan del pasado y que se crearon después de que sucedieron los hechos o acontecimientos. Ejemplos de las mismas son, de igual forma, libros o pinturas. La historia nos da identidad y para entender nuestra existencia necesitamos saber que pertenecemos a algo, una familia, una comunidad, una nación. En nuestro vivir diario, admiramos a ciertos personajes, celebramos importantes fechas que marcan un suceso, pero realmente la historia va más allá de solo eso. Esta disciplina nos da autoconocimiento, nos otorga la habilidad de poder ser críticos en cuanto al análisis y aprendizaje de un suceso, tanto histórico como de nuestra vida diaria.